Chicos, ¿cómo les va? Segundo D, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, quiero hacer un repaso sobre el tema del feudalismo, que fue un sistema económico y social que se dio en Europa entre el siglo IX, o sea, años del 800 al 900, hasta el siglo XIV, 1300, 1400. El sistema feudal se implementa en Europa tras la caída del Imperio Romano. Otro imperio que se estableció después de corta duración, que fue el imperio de Carlomagno, en lo que hoy sería Francia y parte de Alemania y parte de Italia. Era una época de muchas invasiones de pueblos que venían del centro de Asia, lo que hacía que todo fuera muy inestable, muy inseguro. Y los reyes, para mantener de alguna manera su poder, dividieron su territorio, los territorios de sus reinos, en pequeños, eh, pequeñas porciones, llamémosle así, a los que se le denomina feudo. Los señores feudales le otorgaba ese territorio, ese feudo, al señor feudal. El señor feudal era el señor que vivía en el castillo y que debía proteger a los campesinos que vivían cerca del castillo. ¿Protegerlo de qué? De las invasiones que se realizaban periódicamente o de las guerras que se podían llevar adelante. ¿Qué ocurrían? Cuando había guerras entre un reino y otro, los señores feudales tenían que acudir a ayudar a su rey. Es decir, que le debían cierta obediencia al rey, cierta obediencia, asistencia, homenaje, reconocerlo como rey, pero eran en su feudo, en su pequeño territorio, que en esa época se consideraba grande, acuérdense, bueno, en qué año nos situamos, ¿no? Eran amos y señores, dueños de los caminos, es decir, que un campesino tenía que pagar por pasar por un camino, tenía que pagar por pasar por un puente, pagar por usar los molinos para hacer harina, pagar para hacer el vino, y a su vez pagar para usar los hornos, todo era del señor feudal. Y a su vez tenía que trabajar cierta cantidad de días a favor de ese señor feudal, a cambio de que el señor feudal lo protegiera. Lo protegiera si había una invasión, todos entraban al castillo. ¿Sí? Teníamos dos clases de campesinos, unos que estaban atados a la tierra, es decir, que no se podían mover de ese feudo, y otros que eran llamados campesinos libres, que sí podían movilizarse, sí podían ir de un feudo a otro. Yo les mandé una carta de una mujer que le escribe a su hermana sobre unos amigos que se habían trasladado de un feudo a otro. Pero era muy difícil y muy peligroso trasladarse de un feudo a otro. Sin embargo, bueno, algunos corrían el riesgo y lo hacían. Es decir, que había familiares que quizás no se veían nunca más en la vida. Era una época muy, muy difícil. Muy difícil. El poder, como les digo, estaba desconcentrado. El rey arriba, que se suponía que Dios le daba el poder al rey. Y el rey a su vez distribuía ese poder entre los señores feudales. Mientras eso ocurría en Europa, y después vamos a avanzar un poco más, mientras eso ocurría en Europa, en América avanzaban muchísimo las tres civilizaciones principales de las que hemos hablado: los incas, los mayas y los aztecas, que en muchísimos aspectos fueron más avanzados que los europeos, en muchísimos aspectos, hasta que llegaron los españoles, que tenían el poder de las armas, y los conquistaron. Bueno, vamos a vernos en el próximo encuentro.